Visitar muchas instituciones de sostén propio, particularmente en los Estados Unidos, pero quiero decirles que este lugar me ha impresionado por el programa integral que hay aquí. No solamente el asunto de estudio de la Biblia, sino también el énfasis en los 8 remedios naturales y el buen espíritu cristiano que se palpa aquí. Tuve el privilegio de caminar por todo el sendero antier, o creo que fue ayer en la mañana, y si no lo han hecho, quiero animarles de que lo hagan. Es un poco todo de su vida, menos cuando uno regresa, que entonces de bajada. Pero es un paseo muy hermoso, tiene letreros por el camino, enfatizando diferentes aspectos de salud. Hace uno buen ejercicio, uno contempla la naturaleza. No vi a todos esos animales que se mencionaron acá, no vi guacamayos, ni zorros, ni ninguno de esos animales. ¿Acá no hay? Eso no es acá, ok. Sí, decía, oye, yo no vi nada de eso. Pero vale la pena cuando regresemos a nuestras iglesias, dejarles saber a las iglesias que existe esta institución y que tienen un excelente programa y animarlos que asistan el próximo año a la convención si Jesús no ha venido. Bien, queremos esta tarde hablar de las implicaciones de lo que hemos estado trazando hasta ahora. Hemos hablado sobre el sábado en las primeras 2 presentaciones. Ahora queremos hablar un poco sobre lo que está pasando hoy en día. Pero antes de hacerlo queremos orar, así que vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos estar en este hermoso lugar. Un lugar a donde impera el amor de Cristo. Un lugar a donde podemos disfrutar la naturaleza. Y podemos también disfrutar de la amistad cristiana y además de eso estudiar tu palabra, cantar alabanzas a tu nombre y hablarte en oración. Pedimos que nos acompañes esta tarde al estudiar este tema tan importante en cuanto a lo que está sucediendo hoy. Manténnos despiertos, con mente abierta, corazón dispuesto y también, Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros para que estas verdades no queden con nosotros, sino que podamos compartirlas con los que están pereciendo en este mundo. Gracias por escucharnos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Una cita que siempre me ha impresionado del Espíritu de Profecía se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 595. Es muy bien conocida. Dice así: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de doctrina. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico Jehová. Ese es el lema de la Iglesia Adventista. Ahora, en nuestros primeros 2 temas hemos hablado sobre diferentes aspectos relativos al sábado. Hay un punto que cuando presento este tema, sin los primeros 2 temas, siempre traigo a colación, pero no lo voy a repetir acá. Y es que claramente, según la Biblia, los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los conocemos nosotros hoy. Es decir,
los días de la creación fueron días iguales a los días que nosotros tenemos hoy. Y la semana de 7 días es la misma semana de 7 días que existió al principio. La razón por la cual recalco este punto es que Satanás ha hecho muy buen trabajo, porque Satanás también hace buen trabajo, pero algún día va a pagar la pena por eso. Vamos a encontrar que según la Biblia y el Espíritu de Profecía, Satanás va a querer desarraigar del mundo la observancia del sábado. Eso lo sabemos nosotros. En gran medida Satanás ya ha tenido éxito en hacer eso. Lo ha hecho primordialmente a través de la teoría de la evolución. La mayoría de los seres humanos hoy creen en la evolución. Así que Satanás ha logrado en gran medida destruir la idea de una creación literal en 7 días literales y ha llevado a la gente a aceptar la teoría de la evolución que exige millones de años para que llegara a existir lo que nosotros conocemos hoy. Ahora, a pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el sábado del Señor tu Dios, los 2 papas más influyentes del presente, de años recientes, han dicho que el relato de la creación es simbólico y que este mundo no llegó a existir por una creación especial sobrenatural en 7 días, sino que han declarado que el mundo y todo lo que está en el mundo llegó a existir por evolución. Ahora, es interesante que estos 2 papas, el primero de ellos Juan Pablo II, quien gobernó por mucho tiempo, y más recientemente Francisco I, han documentado que ellos en realidad no creen en el relato de la creación, creen que todo llegó a existir por evolución. Quiero leerles una cita de un discurso que dio el Papa Juan Pablo II a la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996. Voy a leer una porción de lo que él dijo. Pero antes de leer este comentario del Papa Juan Pablo II, quiero mencionarles que a partir del año 1950, la Iglesia romana comenzó a abrir la puerta a la idea de que este mundo llegó a existir por evolución. En ese año, el Papa Pío XII publicó una encíclica que se llama Humane Generis, que significa el origen de la humanidad o el origen del hombre. Y allí, por primera vez oficialmente en la Iglesia Católica, se abrió la posibilidad de que este mundo llegó a existir por evolución. Y claro, el Papa dijo, bueno, una vez que llegó a desarrollarse un simio muy desarrollado, tal vez un gorila o algo así, entonces Dios intervino y le dio un alma. Pero el simio fue el resultado de millones y millones de años de evolución. Así que el Papa Pío XII dijo, bueno, vamos a abrir la puerta porque la evolución a través de millones de años es posible. Bueno, en realidad el Papa Juan Pablo II fue un poco más allá. Y quiero leerles la cita que les mencioné. Hoy, Juan Pablo II hablando, hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica que les mencioné, Humane Generis, los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. ¿Qué está diciendo Juan Pablo II? Que la teoría de la evolución no solo es una ¿qué? Una hipótesis. Sigue diciendo, es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores,
como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia de estos descubrimientos, es decir, el hecho de que se han hecho descubrimientos en las diferentes ciencias, dice, la convergencia de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra es en sí un argumento significativo en favor de la teoría. Así que ahora Juan Pablo II está diciendo, ya no es solo una hipótesis. Dice, las diferentes disciplinas científicas, la biología, la microbiología, la química, etcétera, han demostrado, según él, que la teoría ya no solo es una teoría, sino que estas disciplinas ofrecen un argumento significativo en favor de la teoría. Quiero leerles la respuesta de un periodista a este discurso del Papa Juan Pablo II. En realidad, este periodista fue muy franco. Escribió que en realidad no se puede reconciliar la idea de la creación con la idea de la evolución. El Papa trata de decir, bueno, sí, Dios intervino y creó, pero Dios creó a través de la evolución. En realidad, este escritor va a decir, es imposible reconciliar la idea de que Dios es el creador y que todo existió, que el método que usó Dios fue el método de la evolución. Este artículo apareció en un periódico, la Chicago Tribune, que es el periódico principal de la ciudad de Chicago. Creo que es la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. El 25 de octubre de 1996. Y escribió lo siguiente. En una declaración importante sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la evolución, el Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis y que la evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Ahora va a decir, si se toma el relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución, con sus mutaciones, selección natural y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más aptas, ha tomado billones de años. Así que este escritor dice, no se pueden reconciliar esas dos ideas, de que Dios usó la creación como su método, que la evolución como su método de creación. Dice, o es una cosa o es la otra cosa. Ahora, el Papa Francisco fue aún más explícito. Quiero leer lo que dijo el Papa Francisco. En realidad, él dijo que él cree que el universo se originó con el Big Bang. ¿Han oído hablar del Big Bang? Que hubo una pequeña partícula en alguna parte del universo y hubo una explosión y entonces empezó a crear el universo y eso comenzó el proceso hace 13,000 millones de años, según los científicos. Esto es lo que dijo también en un discurso a la Academia de las Ciencias el Papa Francisco. El Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo, está diciendo que él lo acepta, que aceptamos, la Iglesia Romana. El Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Es decir, Dios comenzó el proceso, incorporó en el proceso la capacidad de las cosas a evolucionar hasta llegar a donde estamos ahora. Así que Dios intervino originalmente. Sigue diciendo, cuando leemos el relato de la creación en el Génesis,
corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Palabras del Papa Francisco I, un hombre que no cree en la creación. Es más, en su encíclica Laudato Si, el Papa claramente dijo que el relato de Génesis es un relato simbólico, es decir, no se puede tomar literalmente. Así que la teología oficial de la Iglesia Católica enseña que este universo, este mundo, todo llegó a existir por un largo proceso de evolución que tomó no solo millones, sino billones de años. Ahora, esto tiene implicaciones muy serias y quiero compartir algunas de esas implicaciones con ustedes. Si no tomamos literalmente el relato de la creación como aparece en Génesis, corremos el peligro de eliminar básicamente todo el plan de la salvación, toda la teología bíblica. Déjenme darles algunos ejemplos. Según la Biblia, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Génesis dice que el matrimonio debe ser heterosexual, ¿sí o no? Sí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre dejará padre y madre, se allegará a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio heterosexual. Pero ¿qué sucede si esa parte del relato de Génesis no ocurrió como dice Génesis? Entonces cualquier clase de matrimonio es aceptable, porque no tenemos ninguna autoridad bíblica que nos dice que tenemos que tener un matrimonio heterosexual. ¿En qué se basa la distinción de género? ¿Cuántos géneros creó Dios? Creó Dios. Dice, varón y hembra los creó. Pero ¿qué sucede si el relato de la creación no ocurrió literalmente, sino que es simbólico? Entonces no hay una base bíblica para decir que hay dos géneros. Se puede tener 50 o 60 géneros como la gente está diciendo hoy en día, porque se deshicieron de la base bíblica donde dice que hay dos géneros. Pero es más serio aún. ¿Qué sucede con el sábado si el relato de la creación no fue literal? No se puede decir que debemos guardar el sábado, al menos que Dios fundó el sábado literalmente, como dice el libro de Génesis. Además de eso, el Papa Francisco contradice su propia teoría. La evolución funciona a base de la supervivencia del más fuerte. Se conoce como selección natural. Es decir, el fuerte gana y el débil desaparece. Ese es el principio fundamental de la evolución. Pero este Papa ha dicho, los fuertes deben ayudar a los débiles. Los ricos deben ayudar a los pobres. Los que están sanos deben ayudar a los enfermos. Su consejo contradice la evolución, porque esa no es la forma como la evolución funciona. Además de eso, hay otra implicación, y es ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta que concluya y culmine el proceso de evolución? ¿Cuánta esperanza nos da de un clímax del proceso evolutivo? ¿Qué hace con la segunda venida? Destruye la idea de una segunda venida inminente. ¿Y saben algo? ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez a Francisco I hablar de la segunda venida como la gran esperanza del planeta Tierra? Nunca. Porque el concepto que tiene el papado no es que este mundo va a mejorar porque Cristo va a venir del cielo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. El papado enseña que la iglesia toma las riendas del poder civil, resuelve todos los problemas de la sociedad para establecer una sociedad ideal, una era de oro en el planeta Tierra.
Desde el tiempo de San Agustín, ese ha sido el concepto de la Iglesia Católica. Es más, ellos interpretan la piedra de Daniel el capítulo 2 como la iglesia. Es decir, la iglesia es la que va a destruir a todos los reinos de la tierra y entonces la iglesia llegará a ser un imperio universal. No creen que la piedra que golpea la imagen representa la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más entonces tenemos que esperar para que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva? Si estamos en el proceso de la evolución, ¿cuánto tiempo más, cuántos millones de años más hasta que se resuelvan todos los errores y las fallas del proceso evolutivo? Además de eso, la teoría que sostiene el Papa Francisco I y la Iglesia Romana malogra y mancha el carácter de Dios. Es un ataque en contra de la omnipotencia de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué? Yo pregunto, ¿acaso Dios no tiene suficiente poder como para haber creado todo desde un comienzo? Que tenga que usar un método de largo tiempo de sufrimiento, de desaparición de especies, de crueldad. ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso como para hablar y que las cosas salgan bien desde un principio? Es un ataque frontal contra la omnisciencia y la sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios no es suficientemente sabio como para hacer todo perfecto, todo funcionando con precisión desde un comienzo? Es un ataque también frontal contra el amor y la misericordia de Dios, porque los que han estudiado la evolución saben que es una teoría muy cruel, donde hay mucha muerte, mucho sufrimiento, mucha crueldad en el proceso de desaparecer especies y que sobrevivan las especies más fuertes o más poderosas. ¿Cómo es que Dios, un Dios que se preocupa cuando un ave, cuando un pájaro cae de un árbol, un Dios que cuida de los lirios del campo, un Dios que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, cómo es que Dios puede haber usado un método tan cruel como el método de la evolución para crear lo que existe en el mundo? Además de eso, es un ataque frontal contra la redención. Déjenme darles la secuencia de por qué. La Biblia enseña que Dios creó a Adán y Eva perfectos, sin pecado. La Biblia también nos dice que los dos pecaron. Y cuando pecaron, el virus del pecado se extendió a toda la raza humana. La consecuencia del pecado, proliferarse a través de toda la raza humana, causó la muerte. Y como vino la muerte, necesitamos a un redentor. Pero si la muerte no es consecuencia del pecado, si la muerte es consecuencia de un largo proceso de evolución, se elimina la necesidad de un redentor que nos salve de la muerte. Elimina la redención. Ahora quiero entrar en una descripción de la historia, de lo que ha estado sucediendo primordialmente desde el Concilio Vaticano II. Lo que les voy a relatar ahora es una historia. He hecho mucha investigación sobre esto. Estoy en el proceso de escribir un artículo largo para nuestro noticiero sobre la estrategia que está usando el papado, particularmente Francisco I, para recobrar la vida, para recobrar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal en 1798. Quiero empezar un poco antes del Concilio Vaticano II mencionando a un individuo que todos seguramente han oído su nombre, San Ignacio de Loyola. Loyola estableció la Sociedad de Jesús, conocido como los jesuitas, en el año 1534. Y lo hizo por dos motivos. En primer lugar, para proteger la autoridad del Papa, y en segundo lugar, para proteger los dogmas de la Iglesia.
Esos fueron los dos motivos expresados por Loyola mismo. Primero, para defender la autoridad del obispo de Roma, y en segundo lugar, para defender los dogmas o las doctrinas de la Iglesia Católica. Ahora sí nos movemos a los años 1962 a 1965. Se celebró el Concilio Vaticano II. La palabra clave que definió ese concilio era ayornamiento, que significaba renovación. En ese concilio, que transpiró durante los pontificados de Pablo VI y de Juan XXIII, en la Iglesia Católica comenzó a desenfatizarse las doctrinas de la Iglesia y también la autoridad del obispo de Roma. Empezaron a diluirse esas dos ideas por las cuales había establecido Loyola la Sociedad de Jesús. Ahora, el Papa Pablo VI tuvo muchas luchas con los jesuitas, porque los jesuitas fueron en realidad los que más quisieron cambiar la doctrina de la Iglesia y los que más quisieron reducir la autoridad del trono papal y distribuir el poder entre todos los niveles de la Iglesia. En 1978, el 30 de septiembre de 1978, sucedió algo muy interesante. Ustedes saben que cuando murió el Papa Pablo VI, se reunió el conclave y eligió a un Papa que solamente gobernó por 33 días, Juan Pablo I. Ahora, lo que la gente no sabe, y esto fue revelado por un jesuita, Malachi Martin, quien escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre. En un momento les voy a mencionar más sobre él. En ese libro, él dice que el Papa Juan Pablo I estaba muy disgustado con la Sociedad de Jesús, con los jesuitas, porque habían disminuido la autoridad del trono papal y habían también tratado de diluir la importancia de las doctrinas o los dogmas de la Iglesia. Y por lo tanto, él iba a dar un discurso el 30 de septiembre de 1978. Iba a dar un discurso a la sociedad de los jesuitas para decirles que si no se enderezaban, él iba a desbandar a los jesuitas con la posibilidad de reorganizarlos más adelante. El día antes de dar ese discurso a los jesuitas, lo hallaron muerto en su cama. Nunca se hizo una autopsia porque la Iglesia Romana es un país, es decir, el Vaticano es un país y nadie de afuera puede hacer una autopsia. Se reunió otra vez el conclave para elegir un nuevo papa. El papa que se eligió fue uno de los más pontificados más largos de la historia, Juan Pablo II. Ahora, Juan Pablo II también era un pontífice muy conservador. Es decir, él quería imponer la autoridad del trono papal como habían querido los jesuitas y quería también darle realce a los dogmas de la Iglesia. Inclusive durante su pontificado, los teólogos en las cátedras que enseñaban contrario a la doctrina de la Iglesia Católica eran despedidos de su cátedra. Puedo mencionar el nombre de uno específicamente, Hans Küng. Fue destituido de su cátedra porque su teología se desvió de la teología tradicional de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II era, como les mencioné, un pontífice muy conservador. Y si ustedes miran los tópicos de conversación de esos dos, de ese Papa, Juan Pablo II, y luego más adelante Benedicto XVI, los tópicos que enfatizaban eran estos. Estaban en contra del matrimonio homosexual, en contra de la eutanasia. ¿Saben lo que es la eutanasia, verdad? En contra de la eutanasia, en contra del aborto, en contra del LGBTQ
¿Saben qué es eso, verdad? La idea de que se debe aceptar básicamente cualquier orientación sexual. Ellos hablaban fuertemente en contra de estas prácticas que estaban infiltrándose en la sociedad. Estos dos papas, Francisco I, no Francisco I, sino Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, también eran enemigos mortales del socialismo o del comunismo. El problema es que los gobernantes del mundo para ese tiempo, particularmente las Naciones Unidas, no les gustaban los tópicos de conversación de estos dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ellos no querían que se hablara en contra del aborto porque las Naciones Unidas están a favor. No querían que se hablara en contra de la eutanasia. Los gobiernos del mundo están a favor de eso, generalmente hablando, hay excepciones. No querían que se hablara en contra del matrimonio homosexual porque en realidad las Naciones Unidas a ellos no les va ni les viene con quien una persona se casa. Es decir, los tópicos de conversación de Juan Pablo II y de Benedicto XVI no eran los tópicos que querían escuchar los gobernantes del mundo. Además de ser tradicionalista, como les mencioné, y conservador teológicamente, Juan Pablo II le declaró la guerra al bloque soviético, luchando contra el socialismo de Rusia y de Europa oriental. Por el otro lado, en los Estados Unidos, Ronald Reagan trabajó con el Papa Juan Pablo II para derribar el bloque comunista en Europa Oriental y en lo que había sido la Unión Soviética. Durante la presidencia del presidente Reagan, y él fue presidente de los Estados Unidos durante varios años en que Juan Pablo II también era papa, que se sentó en el trono papal, durante ese tiempo ustedes recordarán que hubo serios problemas en Nicaragua con los sandinistas. Tal vez algunos no sepan que los sandinistas eran mayormente sacerdotes católicos, marxistas. Sacerdotes tomaban las armas. Yo he dado esta charla en otros dos lugares y ha habido gente de Nicaragua y después han venido y han dicho, pastor, eso es exactamente lo que sucedió en Nicaragua durante ese tiempo. Es decir, los jesuitas tomaron las armas, eran los líderes del movimiento marxista o comunista allí en Nicaragua. Pues el Papa hizo una visita en 1983 allá a Nicaragua y fue tratado con desdén por los líderes marxistas, por los sacerdotes y en realidad las muchedumbres abucheaban al Papa Juan Pablo II hasta el punto de que se enojó el Papa y empezó a gritar en contra de ellos. En 1987, 2 años antes de la caída del muro de Berlín, Malachi Martin escribió un libro muy importante. Nosotros conocemos el libro Las llaves de esta sangre. Llegó a ser un libro muy famoso en círculos adventistas, donde él escribió sobre la lucha entre el capitalismo, el comunismo y el papado por el dominio del mundo. Pero Malachi Martin escribió otro libro. El nombre del libro, Los Jesuitas, y un subtítulo, Cómo los jesuitas han traicionado a la Iglesia Católica. Y Malachi Martin era jesuita, amigo íntimo de Juan Pablo II. Como les mencioné, cuando Juan Pablo II visitó a Nicaragua en 1983, marzo de 1983, los sacerdotes sandinistas lo trataron con desdén, abucheándolo públicamente. Y el Papa describe cómo eso fue muy doloroso ver cómo el sumo pontífice, que debía ser la autoridad máxima en la iglesia, fue tratado con tanto desdeño, y cómo los sandinistas reinterpretaron la teología de la iglesia
diciendo que todas las historias de la Biblia, como por ejemplo la historia del Éxodo, eso no pasó como dice la Biblia, sino que describe simbólicamente la lucha de los marxistas contra los gobiernos democráticos del mundo. El 28 de febrero del año 2013, Benedicto XVI renunció del trono papal. Mucha gente piensa que fue por el problema del abuso de los niños. Estaba mucho en las noticias. La Iglesia Católica tenía mal nombre porque como que Benedicto encubrió muchos de los episodios de los sacerdotes que abusaron de los niños. Pero en realidad hubo otra razón. Y esa otra razón es que Benedicto XVI era un papa conservador como Juan Pablo II. Es más, el papa Benedicto XVI, antes de ser papa, fue director de lo que antes se llamaba la Inquisición. Y él también destituyó a teólogos de la Iglesia Católica que discrepaban de las doctrinas o los dogmas de la Iglesia. La Iglesia Romana, los jesuitas, que ahora se habían tornado muy fuertes en la Iglesia Católica, ellos querían en realidad tomar las riendas. Y el Papa Benedicto XVI no estaba bailando conforme a la música de ellos. No ha de sorprendernos que cuando Benedicto renunció a su cargo, el conclave eligió al primer papa jesuita de la historia, Francisco I. El papado necesitaba un papa más liberal, que no se enfocara en los dogmas de la Iglesia, ni en la autoridad del trono papal, y que no hablara sobre los tópicos de conversación tradicionales de los otros dos papas conservadores, para que la Iglesia romana pudiese ser aceptada por los gobiernos del mundo. Elena White escribió algo muy interesante. Es la mejor descripción que yo he encontrado del papado en cualquier parte. Escribió lo siguiente: forma parte de su política, del papado, asumir el carácter que le permita realizar mejor sus propósitos, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. La Iglesia romana no cambia, lo que cambia es su forma de operación. Pero la Iglesia romana es la misma Iglesia. Ahora, durante el pontificado de Francisco I, han cambiado radicalmente los tópicos de conversación. Solamente se han estado leyendo las publicaciones del Vaticano y han estado leyendo los periódicos, sabrían que los tópicos de conversación ahora no son los mismos de los dos papas anteriores, los dos papas conservadores, que querían preservar la teología católica y querían preservar la autoridad del trono papal. Ahora los tópicos de conversación son el cambio climático, la pobreza, redistribuir la riqueza de los países ricos a los países pobres, el bien común, la inmigración libre y la salvación del núcleo familiar. Esos son los nuevos tópicos de conversación. Ya casi no se toca nada sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre LGBT. Es más, le preguntaron al Papa Francisco qué pensaba del matrimonio homosexual y dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Porque esos tópicos no son populares con los gobernantes del mundo, que son seculares. Ellos están a favor del matrimonio homosexual, de LGBT, están a favor de todas estas cosas, de una inmigración libre, están a favor de resolver el problema del cambio climático, etc. Si nos enfocamos en las doctrinas, en la ortodoxia, las iglesias nunca se pueden unir. Si la iglesia adventista y los presbiterianos y los luteranos y los metodistas todos se enfocan en sus doctrinas, ¿podrían algún día unirse con la iglesia católica? No. Tendrían que echar a un lado las doctrinas distintivas y tendrían que
estar de acuerdo con los tópicos de conversación que existen ahora en la iglesia romana. El cambio de opinión de los políticos para con la iglesia católica se vio en septiembre del año 2015, cuando el Papa dio un discurso para el 70 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas. Yo vi ese discurso en televisión, después lo leí, y después que el Papa terminó su discurso, donde no tocó prácticamente nada sobre los tópicos controversiales, sino que habló de la pobreza, y habló de la inmigración, y habló del cambio climático, etc. Por varios minutos después, los representantes del mundo se pararon, aplaudieron de una forma increíble el discurso que había dado el Papa Francisco, el primer Papa jesuita. Le metieron la del conejito a este. Volvemos. Podemos captar este nuevo énfasis del papado sobre otros asuntos que no son doctrinales por una entrevista que hizo un periodista italiano con el nombre de Giuseppe Rusconi. Le hizo la entrevista Arturo Sosa Abascal. Ahora, tal vez ustedes no sepan quién es Arturo Sosa Abascal. ¿Saben ustedes que el líder de los jesuitas se llama el Padre Superior, verdad? Es el Papa Negro. No porque es negro, sino porque se viste de negro. El Papa se viste de blanco. En realidad, el Papa Negro tiene más poder que el Papa que se sienta en el trono papal, en el Vaticano. Arturo Sosa Abascal es venezolano. Fue elegido por el Papa Francisco I el 14 de octubre del año 2016 como el Padre Superior número 31 de la Sociedad de Jesús. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahora en Venezuela? ¿Por qué el Papa eligió a un Padre Superior de tal vez el país más comunista, más socialista que existe en el mundo hoy? Porque el Papa es jesuita, el Papa está a favor de todas las causas comunistas. Yo inclusive digo que el Papa es comunista. La gente no me cree, la gente dice, está exagerando. Pero en realidad, toda la discusión del Papa Francisco I es la agenda del socialismo o del comunismo. Ahora, ¿cuánto han oído ustedes decir al Papa en cuanto a lo que está pasando en Venezuela? Nada. ¿Cuánto han oído decir sobre lo que está pasando en Nicaragua? Nada. ¿Cuánto han oído al Papa decir sobre lo que está pasando en Cuba? Nada. Porque este Papa está de acuerdo con lo que está pasando en Ecuador y en Chile, en Perú, en todos estos países. Porque en realidad es un movimiento dirigido por el socialismo o por el comunismo. Porque esa es la agenda del Papa Francisco I. Se hizo una entrevista a Arturo Sosa Abascal, lo hizo Giuseppe Rusconi, el 18 de febrero del año 2017. Y le preguntó este periodista al Papa si él creía que se podía casar un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y esta fue la pregunta que le hizo. Gerhard Müller, quien es ahora el director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes fue la Inquisición, le dijo
cuando Abascal le dijo, no hay ningún problema con el asunto del matrimonio homosexual, entonces el periodista le dijo, pero Gerhard Müller, el director de la Inquisición, ha dicho que las palabras de Jesús son muy claras y que ningún poder en el cielo y en la tierra, ni un ángel, ni el Papa, ni un concilio, ni una ley de los obispos tiene la facultad de modificarlas. Es decir, que Jesús dice que los creó varón y hembra y los casó varón y hembra. Y el director de la Inquisición dijo, ningún poder en el cielo ni en la tierra, ni un ángel, ni un papa, ni un concilio, ni una ley de los obispos tiene la facultad de modificarlas. Fíjense la respuesta que dio Abascal, una típica respuesta jesuita. Antes que nada, sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. En el último siglo han surgido en la iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente lo que quería decir Jesús. Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra es relativa. El Evangelio está escrito por seres humanos. Está aceptado por la iglesia, que a su vez está formada por seres humanos. Por tanto, es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido esa palabra. Y luego dijo, la iglesia se ha desarrollado en el transcurso de los siglos y no es un pedazo de concreto reforzado. La iglesia nació, ha aprendido, ha cambiado. Por esto es que se celebran concilios ecuménicos, para enfocarse en los desarrollos de las doctrinas. Y luego dijo esto, no me gusta mucho la palabra doctrina, pues despierta en la mente la idea de algo que es duro como la piedra. Más bien la realidad humana es mucho más matizada, nunca es blanca o negra, está en continuo desarrollo. Un comentarista, Jeffrey Myrus, comentó lo siguiente sobre las palabras de Abascal. En otras palabras, el general Sosa Abascal demostró su compromiso total con el modernismo teológico que sostiene que la cultura humana determina qué es verdad para nosotros en cada época. ¿Están captando el cuadro? Y solamente le estoy presentando un pedacito de la investigación que he hecho sobre este asunto. Ahora, el Papa Francisco se ha enfocado en 3 tópicos principalmente. Número 1, el cambio climático. Ahora, yo creo que hay cambio climático. El que dice que no hay cambio climático está ciego, porque hay cambio climático. Pero hay 2 cosas que hay que recordar. Número 1, ¿cuál es el motivo del cambio climático? Ese es un punto muy importante. ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué es que el Papa está usando ese tópico específico de conversación? Yo pregunto, ¿cuál fue el más grande cambio climático en toda la historia? El diluvio. Y fue porque la gente usaba mucho petróleo. ¿Qué fue? La maldad del hombre era mucha en la tierra. Hay cambio climático, pero no se debe al uso de mucho petróleo, porque en realidad el estiércol de todos los animales del mundo suelta más gases que el petróleo. Y el Papa, como buen argentino, le gusta su bistec. Puede ser un factor, pero no es el factor principal. ¿Pueden pensar de otro relato en la Biblia donde hubo cambio climático? ¿Qué tal en los días de Elías? ¿Hubo un cambio climático? No llovió por 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque la gente tenía muchos aires acondicionados. No, ¿por qué? Por la maldad que había en Israel. Y uno no oye nada como explicación del cambio climático de este asunto.
El propósito por el cual ha adoptado el tópico del cambio climático es porque eso es lo que quieren los gobiernos del mundo. Y él quiere echarse al bolsillo los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque la herida mortal, hermanos y hermanas, la herida mortal no significa que la Iglesia Católica desapareció. La herida mortal no es a la Iglesia Católica. La herida mortal es al papado. Dice, bueno, ¿qué es el papado? El papado es la unión de la Iglesia con el Estado. La herida mortal significa que el Estado le quitó su apoyo. Para sanarse la herida, ¿qué tiene que pasar? Los gobiernos del mundo tienen que hacer lo que el papado quiere. Ese es el sanamiento de la herida mortal. Así que, aún antes de ganarse a los protestantes, el papado tiene en primer lugar que echarse al bolsillo a los gobernantes del mundo, porque quiere usarlos para cumplir sus propósitos, y para eso tiene que usar los tópicos de conversación que les gusta a los gobiernos del mundo. El cambio climático es uno de ellos. Y el Papa ha conectado el cambio climático con el sábado. Él dice, el planeta necesita un día de descanso. ¿A que no adivina qué día dice es? El domingo. El segundo tópico de conversación es la necesidad de que los dueños de las empresas le den a los pobres por lo menos un día a la semana para descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. El tercer tópico es salvar a la familia. Y yo tengo citas y discursos que el Papa ha dado en diferentes sitios, artículos que ha escrito, donde dice que la familia tiene mucho ajetreo, está en movimiento todo el tiempo, no tiene tiempo para comer juntos, ni para ir a la iglesia, nada. La familia necesita por lo menos un día que sea para la familia. ¿A que no adivina qué día es ese? El domingo. Es precisamente lo que está diciendo los gobiernos del mundo. Ahora, quiero leerles una cita de Laudato Si, donde dice el Papa Francisco I, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, es decir, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Pero la Biblia dice que el sábado es para eso. El sábado es para reconciliar o establecer una relación fuerte entre el hombre y Dios, con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente, con el mundo. Estas causas son loables, pero el Papa se equivocó de día. El mundo necesita saber lo que está pasando. Yo no soy muy dado a creer en conspiraciones, pero después de haber leído el libro de Malachi Martin, escrito en 1987, escuchen bien, 1987, ¿hace cuántos años es eso? Hace 32 años. Lo que él escribió en ese libro está pasando al pie de la letra hoy. Y él fue jesuita y murió bajo circunstancias misteriosas también. Ahora quiero terminar mencionando lo que mencioné anteriormente. Y es que el conflicto final no tiene que ver primordialmente con días, sino con autoridades. El papado no puede conservar el sábado como día de reposo, porque si conserva el sábado, está diciendo que cree en el relato de la creación. Tiene que establecer otro día, que es un día rival, el domingo. La Biblia sencillamente dice que al final de la historia, los que observan el domingo a sabiendas que la Biblia dice que es el sábado, van a recibir la marca de la bestia, porque aceptan la autoridad del poder que profesa haber cambiado. Por el otro lado, están aquellos que van a obedecer a Dios, por amor a Dios lo van a obedecer, aún a riesgo de entregar sus vidas
para serle fieles a Jesús. Ellos recibirán el sello de Dios. Detrás de los días está cuál autoridad obedecemos nosotros. La autoridad de Dios, que estableció el sábado como señal, o la autoridad de la bestia como la señal que la bestia estableció. Esa será la prueba final. Y escuchen bien, Dios levantó a esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, para un tiempo como este. Nuestro nombre es providencial. ¿Cómo? ¿Que es providencial? Sí. La palabra adventista, ¿qué significa? Creemos que va a haber un fin sobrenatural, milagroso, instantáneo, donde Jesús vendrá para arreglar este mundo. Séptimo día, que nos dice que creemos que el relato de la creación ocurrió literalmente como dice la Biblia. Creemos en un comienzo divino y en un fin divino. Nuestro nombre es un nombre evangelístico que el mundo necesita conocer y entender. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque nos has llamado para pertenecer a este gran movimiento adventista. La última esperanza para el mundo, porque no hay otra iglesia que tenga el mensaje que nosotros. Y lo digo no por arrogancia, sino porque es la verdad, que tenemos el mensaje para el mundo al final de la historia. Ayúdanos, Señor, a no esconder este mensaje bajo un admud, sino que lo proclamemos con vigor, con claridad, para que la gente pueda entender cuáles son los asuntos que van a dividir al mundo y puedan colocarse del lado del Señor. Gracias te damos por haber estado con nosotros. Pedimos que nos sigas acompañando en la reunión que sigue y también en las reuniones que restan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos u oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.